riego en trigo. Ahora les quiero contar que, como siempre, tenemos el apoyo de diferentes entidades e instituciones que nos ayudan a difundir este espacio y que hacen que lleguemos a muchas partes de Latinoamérica con estas webinars. Les agradezco mucho, como siempre, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, al portal Frutihortícola de Chile y también a Acción Climática, que nos ayudan a difundir este espacio en toda la región. Pero principalmente hoy quiero agradecer a SP Riego, que nos acompañan en esta webinar, SP Riego que se dedica a la venta e instalación del equipamiento para el riego en Argentina. Así que le damos la bienvenida a ellos, les agradecemos por apoyarnos en la difusión de este evento, y ahora me gustaría presentarles a los oradores. En el próximo slide, José, ahí vamos. Principalmente quiero darle las gracias y la bienvenida a José Miguel Andriani. Él es ingeniero agrónomo y tiene un magíster en producción vegetal. Fue técnico investigador senior de INTA en ecofisiología y dinámica del agua en los cultivos extensivos, y también coordinador del Proyecto Nacional de Necesidades de Agua de los Cultivos y Estrategias de Riego. Y profesor adjunto ad honorem de la Cátedra de Fisiología Vegetal. Tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales en Argentina y en el resto del mundo. Participó en la realización de dos capítulos de un libro, y presentó 11 trabajos en congresos internacionales y nacionales. También desarrolló y creó el software Baiku, que es el balance hídrico de cultivos. Bienvenido, José, y gracias por sumarte a este encuentro. Un placer tenerte con nosotros. Por otro lado, Julieta Villafaniec, ella ya nos ha acompañado en otros eventos. Ella es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y acompaña a Quilimo como responsable del equipo técnico de soporte. Es Customer Support Manager. Así que también bienvenida, Juli, y gracias por sumarte en este nuevo encuentro. Ahora vamos a pasar al próximo slide y les voy a dar un poquito de contexto de lo que vamos a estar hablando hoy, para todos ustedes que se están sumando ahí del otro lado. Vamos a hablar de tipos de riego, un poco ese contexto nos va a dar José, nos va a hablar de la relación clima, suelo, agua, planta, va a tocar temas fundamentales de conocer la capacidad de almacenaje en el suelo, cuáles son los momentos críticos o más sensibles al estrés hídrico. Va a tocar el tema de balance hídrico, estimación de la evapotranspiración de cultivo y contenido de agua en el suelo, y finalmente vamos a ver con Julieta el balance hídrico de Quilimo, cómo se lleva, cómo se maneja, cómo se gestiona, y lo simple que es contar con una herramienta que nos ayude a una gestión eficiente del riego. José, te pido que si podés prendas cámara, prendas micrófono, te sumes a este encuentro. Y antes de empezar, a que vos empieces con tu disertación, yo quiero compartir con el público una encuesta para todos ustedes que están del otro lado. Antes de que José empiece, me gustaría hacer un censo, José, ver qué está pasando del otro lado con la gente que nos está escuchando. Cuando ustedes tienen que planificar el riego en el cultivo de trigo, ¿qué aspectos consideran o tienen en cuenta? ¿Tienen en cuenta el agua acumulada en el perfil? ¿Pueden votar en pantalla? Pueden apretar y hacer clic en la pantalla y decirnos qué es lo que ustedes tienen en cuenta a la hora de planificar el riego. El agua acumulada en el perfil al inicio de la campaña, determinan la capacidad de almacenaje en el suelo, conocen la capacidad operativa y eficiencia de riego del equipo, llevan un balance hídrico o no llevan, o todas las anteriores. José, a boca de urna, ¿vos qué pensás que va a estar pasando con el público que nos está escuchando? ¿Cuál es la más grande que encontramos a la hora de planificar el riego en trigo? Bueno, buenas tardes, Valeria, muchas gracias por la presentación, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, yo creo que lo más importante es llevar un balance de agua en el suelo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver cómo trabaja cada uno y las cosas que pueden realmente hacer. La capacidad operativa, generalmente el productor que tiene un equipo de riego más o menos la conoce, si no viene ya de los manuales, así que es solamente tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver qué dice la encuesta.
Te cuento la encuesta y ya Bien. vamos para que ya darte el espacio para que vos te puedas desarrollar y entender qué nos está diciendo acá la audiencia. En realidad la audiencia es bastante prolijos, un 30% tienen todos los deberes hechos, así que a un 30% le damos la estrella dorada de las tareas. Te cuento que lo que menos está sumando es que conocen la capacidad operativa, se ve que muchos no le prestan atención, y también no conocen la capacidad de almacenaje de agua en el suelo. Son muy poquitos los que han votado esas opciones. El resto está bastante parejo. Así que con este marco te doy pie para que vos desarrolles tu presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces, bueno, comentando, vamos a hablar un poco de la estrategia del riego de trigo, ¿no es cierto? Aunque yo esto lo voy a considerar para todos los cereales de invierno, casi todos los cereales de invierno. Primero vamos a ver tipos de riego, porque supuestamente va a haber gente de distintas zonas, y nosotros tenemos algo que llamamos riego total, es decir, esos cultivos que se hacen en zonas donde no pueden producirse si no se les agrega riego, si no se les agrega agua a través del riego. Es decir, que en condiciones sin presencia de riego no podrían desarrollarse estos cultivos. Esto, aquí lo que se utiliza generalmente es programación de riego. Así que los que están en esa zona ya conocen el tema. Y el otro sería el riego suplementario o complementario. Se puede llamar de cualquier manera, es semántico esto. Es decir, que aquí el riego se hace cuando hay pocas lluvias y nuestras condiciones de almacenaje de agua en el suelo son bajas, que pueden producir estrés en un cultivo. Vamos a hablar fundamentalmente de este tema, porque creo que acá es importante tener en cuenta un montón de factores. Aquí ya no puedo hacer una programación, porque voy a estar muy dependiente del agua de lluvia. Así que quiero separar bien estos dos tipos de riego. Vamos a hablar un poco del ambiente productivo. Este tema, todo lo que voy a desarrollar hoy, realmente en muchos lugares se hacen con 20 o 40 horas de cátedra para desarrollar este tema, así que voy a ser totalmente sintético, muy sintético, y dejamos para después aquellos que tienen inquietud en determinados temas, que hagan preguntas y encantado se las voy a tratar de responder. Entonces, dentro del ambiente productivo tenemos que considerar el clima por un lado, el suelo por el otro y el cultivo, por supuesto. Dentro del clima, la Argentina, yo lo pongo como un ejemplo como la Argentina, el clima es de tipo monzónico. No es monzónico específico, pero es semi-monzónico. Es decir, tiene grandes contenidos de precipitaciones y grandes cantidades de precipitaciones en los meses de verano y otoño, y a la salida del principio de la primavera, mediados de la primavera, hacia el verano. Este es un ejemplo de olivero que está ubicado, para aquellos que no conocen, al norte de la zona pampeana húmeda. El promedio es de 1041 milímetros anuales. Y la distribución es la que ustedes ven en esa gráfica. Otro punto muy importante a tener en cuenta del clima es la demanda atmosférica. ¿Qué es la demanda atmosférica? Es el pedido, para hacerlo en términos simples, la demanda que tiene la atmósfera de tomar agua desde el suelo y del cultivo. Entonces, esto es muy importante porque a mayor demanda atmosférica, como ustedes saben, el cultivo evapotranspira o pierde, llamémoslo así, que no es una pérdida, mucho más agua que cuando la demanda atmosférica es baja. ¿Cuáles son los componentes principales de esa demanda atmosférica? La humedad relativa, a menor humedad relativa, mayor demanda de la atmósfera para tomar agua. Radiación, a mayor radiación hay también una mayor demanda porque calienta la superficie del cultivo, no la masa, el canapeo. La velocidad del viento, a mayor velocidad del viento también, porque va sacando la parte húmeda, y el viento generalmente tiene un contenido de humedad. Y la temperatura del aire, que al aumentar también aumenta la demanda, porque la atmósfera tiene la capacidad de absorber más agua. Desde el punto de vista técnico, esto se maneja todo por potencial agua, son diferencias de potencial de agua, pero
no voy a entrar en esto, si alguien después quiere hacer una consulta, un hace. Bueno, eso sería lo que es el clima. En cuanto al suelo, acá hay algo muy importante que es la capacidad de almacenaje de agua del suelo. ¿Y por qué es importante? Porque el único reservorio de agua para la planta es el suelo. O sea, la planta saca el agua exclusivamente del suelo. Entonces es importante saber cuál es la capacidad de agua de ese suelo. Porque es, para hacerlo simple, como si tuviéramos un gran tanque y de ese tanque es donde se alimenta la planta, mejor dicho, donde toma agua el cultivo. Tiene dos constantes que hay que tener muy en cuenta. La capacidad de campo por un lado y el punto de marchitez por el otro. Yo siempre le decía a todos los productores, esto para mí, ustedes tienen que tener una cédula de agua, un documento de identidad de agua de su campo. Porque esto se hace una sola vez y después no cambia. Puede cambiar muy poquito en la superficie, pero digamos, en todo el volumen de exploración de las raíces prácticamente son casi constantes. Entonces, una vez que yo lo hago, ¿no es cierto? Tengo mi constante de cada lote, ¿no? O de cada serie de suelo dentro de los lotes, si tengo distintas series de suelo, yo ahí ya tengo la cédula de identidad de agua de mi campo. Y es un elemento que hay que tener, es imprescindible. Entonces, capacidad de campo es el agua que puede retener ese suelo, la cantidad de agua por retener ese suelo, y punto de marchitez permanente es un contenido de agua en el suelo en el cual la planta ya no puede extraer más agua, ¿no es cierto? Y sería el límite, el mínimo de extracción. Ya más, de ahí no puede sacar más agua, la planta se marchita. La diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, o sea, esos dos contenidos, los restos, o sea, la capacidad de campo y el resto, el punto de marchitez permanente, yo tengo el agua útil para la planta. El agua que tiene disponible la planta en el suelo cuando el suelo está a capacidad de campo. Para hacerlo gráfico, a ver, porque esto a veces en teoría se habla mucho, pero después, como no se ve, cuesta a veces un poco entenderlo. El suelo está compuesto por partículas sólidas y por canales que son poros, espacios porosos que se comunican de distinto diámetro, ¿no es cierto? Acá, supongamos que con un microscopio yo estoy mirando un poro mediano, digamos, porque hay distintos tamaños. Entonces, cuando llueve, ¿no es cierto? Esos canales, esos poros, ese espacio poroso se llena de agua. Hay parte del agua, que es lo que ahí marqué con las flechitas, ¿no es cierto? Que está entre las líneas de puntos azules. Esa agua es libre, entonces no la puede retener el suelo y es más, digamos, está más influenciado por la gravedad, es decir, va hacia el interior de la tierra. Generalmente termina en acuíferos o en capas impermeables que ahí se deposita, digamos, pero puede quedar fuera del alcance de las plantas. La línea esta de puntos azules, que les muestro acá, es el agua que retienen esas partículas del suelo. Y a ese punto se lo denomina capacidad de campo. Es decir, esto, si no hubiera demanda de ningún tipo atmosférica, ni de la planta, ni de las raíces, esto permanecería siempre así de estable. Después hay una parte que estas líneas de puntos que ustedes ven acá anaranjadas, ¿no es cierto? Es el punto de marchitez permanente. ¿Qué significa esto? O sea, desde este punto de capacidad de campo hasta la marchitez permanente, habíamos dicho que era el agua útil disponible para la planta, es decir, todo esto es la fracción que la planta puede sacar del suelo. Pero hay parte, ¿no es cierto?, que está más cerca de las partículas, o sea, desde los puntos esos anaranjados que les muestro acá, hasta la partícula del suelo que no lo puede traer la planta, que sigue estando en el suelo, pero no lo puede traer, no lo puede traer. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es tener estas dos constantes para saber cuánto es la cantidad de agua útil que nosotros tenemos. Bueno, este es un gráfico donde por un lado está el porcentaje de agua en volumen, expresado en volumen, en ordenadas, perdón, y en acceso tenemos distintos tipos de suelo, desde arenosos hasta arcillosos. La línea azul es la línea de capacidad de campo, que habíamos dicho. La línea esta
Bueno, un color fucsia es de capacidad, punto de marchitez permanente. Entonces aquí vemos lo que vimos en ese esquemita, tenemos el agua útil por un lado, que es la diferencia entre esos dos valores, y el agua que no puede ser extraída por la planta debajo. De esta agua útil, si bien lo llamamos agua útil, está disponible para la planta, no está disponible de la misma manera según el contenido de agua que yo tenga en el suelo. Y entonces, si trazamos aproximadamente la mitad de ese contenido de agua para el tipo de suelo que yo tenga, esta primera mitad que está acá, o sea, desde capacidad de campo hasta la flechita esa que yo le puse ahí, es lo que un famoso investigador en agua norteamericano, Ritchie, dijo que era, la denominó, mejor dicho, agua fácilmente extractable por el cultivo. Es decir, que yo, mientras mi cultivo, mi suelo, mejor dicho, tenga en cualquiera de estos valores hasta la flecha que yo les marqué acá, que se denomina límite de estrés hídrico, la planta no sufre ningún estrés, está perfectamente dotada de agua, o sea, está bien dotada de agua. Cuando mi contenido de agua en el suelo está por debajo de esta flecha, empiezan a producirse estrés hídricos. Al principio el estrés es leve, después es moderado, después es fuerte, y por último, el punto de malestar permanente, es decir, la planta no se recupera más. Entonces, con esto hay que jugar mucho, hay que saber, por eso es importante determinar el contenido de agua en el suelo, para saber cada día, en qué momento me estoy encontrando qué contenido de agua tiene disponible mi cultivo. Ahora vamos al cultivo. El cultivo tiene distintas sensibilidades hídricas. Esto es un gráfico extraído de Holtz en 1999, sobre trigo, sobre la sensibilidad del cultivo expresada como una relación entre lo que podría producir un cultivo totalmente bien provisto de agua y un cultivo que sufre un estrés moderado. Este ejemplo es para un estrés moderado. Si es más leve, estas curvas se subirán, y si es más severo, caerán mucho más. Es decir, en las primeras etapas del cultivo, como ustedes ven, esto está días desde siembra, ¿no? Aproximadamente hasta el día 50, para trigo, y ya le dije antes, lo podemos sumar a todos los cultivos de invierno, cereales de invierno, mejor dicho, no cultivos sino cereales. Al principio, no, por más que sufra un estrés moderado, la producción va a ser la misma que uno que está bien provisto de agua. Cuando después del 250 empieza a tener algo de sensibilidad, es decir, que si hay un estrés moderado, voy a empezar a perder rendimiento, ¿no es cierto? Hasta un punto más o menos que perdería el 20% de rendimiento, que es macollaje, que es el macollaje del cultivo. Después sube un poquito, o sea, se hace menos sensible, y por último sigue bajando la sensibilidad, ¿no es cierto?, hasta este punto, que es el punto de fecundación o floración, no así, pero son algunos días, no hay diferencia, así que ese es el punto donde la sensibilidad es mayor y que se puede perder con un estrés moderado hasta el 50% de la producción. Si es severo, por supuesto, se puede perder mucho más. Y después, bueno, va perdiendo sensibilidad hasta un momento que ya entra en madurez, que realmente no le hace nada un estrés moderado. Bueno, ahí vimos los tres grandes componentes, ¿no es cierto?, del ambiente. Ahora vamos a hablar un poquito de balance hídrico, y aquí está la parte que considero yo más importante, es decir, yo de alguna manera tengo que saber qué cantidad de agua tiene disponible el cultivo. Si no sé la cantidad que tiene de agua disponible, de ninguna manera voy a saber si tengo que agregarle o no agregarle agua, ¿no es cierto?, por agua con riego, a través del riego. Esto yo lo asimilo a una cuenta bancaria. Entonces, para que la vean más fácil, para que vean que parece complicado todos estos términos, estos números, pero bueno, si tuviera una cuenta bancaria. O sea, el CAS es el contenido de agua en el suelo, es decir, el dato que yo quiero tener. Si lo puedo tener diario, es lo ideal, ¿no es cierto? Pero yo el balance lo puedo hacer diario, semanal, mensual, anual, lo que yo quiera. Pero tengo que partir de algún lado. O sea, esto como si yo tuviera una cuenta de banco, yo veo mi saldo, este sería mi saldo de agua, digamos, y yo debo saber con qué arranqué, o sea, cuánto tenía depositado en mi suelo de agua,
y agrego cada vez que tengo una lluvia o hago un riego, le agrego agua, entonces suma, digamos, a mi balance. Le resto la evapotranspiración del cultivo, que no es nada más ni nada menos que lo que me demanda la atmósfera, es decir, lo que el cultivo entrega a la atmósfera. ¿No es cierto? Eso es pérdida, evidentemente, por eso está con el signo negativo. Y después hay otras dos pérdidas, una que yo la considero importante, que es el descubrimiento superficial. Esto en condiciones, en lugares, en climas donde hay precipitaciones de gran intensidad de lluvia, ¿no? Gran intensidad de lluvia, parte de la lluvia que cae no ingresa al suelo, se escurre superficialmente y va a ser en los lugares más bajos. Entonces, esto es un tema que hay que tenerlo en cuenta cuando se considera el balance, ¿no es cierto? Y después, por último, pérdida por percolación profunda, es decir, que el agua, agua va hacia el suelo, es agua libre que demostré en el esquemita, que se va fuera del alcance de las raíces, entonces lo podemos considerar como una pérdida. Ahora acá tiene una gran ventaja, que si yo tengo una percolación, quiere decir que mi perfil está cargado, está capacidad de campo. Así que desde el punto de vista de manejo eso me facilitaría la cosa. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de cómo determinaría yo ese balance. Hay distintas formas para obtener todos esos datos y hacer ese balance que les mostré recién. Una es la medición del contenido de agua en el suelo. En realidad este es el patrón, ¿no es cierto? Porque la gravimetría es la medida patrón para determinar el contenido de agua en el suelo. Pero es muy engorrosa, muy difícil, tampoco no lo puedo hacer todos los días, es imposible, es una cosa totalmente impráctica. Hay instrumental electrónico, hay instrumental radioactivo, como es la sonda de neutrones, que pueden medir, pero bueno, tienen también su complejidad, no es fácil andar con todo ese tipo de aparatos, no son demasiado sensibles, salvo la sonda de neutrones, que es bastante precisa, y generalmente se lo utiliza para, para investigación y no para, a nivel de campo, digamos, para producción de cultivos, menos cultivos extensivos, ¿no? Menos cultivos extensivos. Y la otra forma de medirlo es una estimación de la evapotranspiración del cultivo. Es decir, yo hago el balance a través de estimar, digamos, la cantidad de agua que me está demandando la atmósfera, que me está sacando del cultivo la atmósfera, y entonces a partir de ahí voy haciendo ese balance, como lo vimos recién, ¿no es cierto?, de lo que tengo, de lo que se me va y de lo que voy agregando. O sea, el componente de ese balance que les mostré recién. Bueno, la evapotranspiración de cultivo no es nada más ni nada menos que la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial se calculan por fórmulas agroclimáticas, desde las viejas fórmulas de Sorway hasta las que hay ahora de Peyman y Peyman-Montis. Peyman-Montis ha sido considerada por los agroclimatólogos como hasta el momento la más exacta de las fórmulas, la más eficiente, así que muchas de las estaciones automáticas que aún ustedes puedan llegar a tener utilizan, o por lo menos dicen que adentro está esta fórmula, o lo hacen con esta fórmula, el cálculo de evapotranspiración potencial. Multiplicado por un coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo está directamente relacionado a la superficie de cobertura de ese cultivo, de cobertura del suelo, o sea, el canopeo del cultivo, como el canopeo del cultivo cubre el suelo, está directamente relacionado a ese valor, no tiene unidades, es un coeficiente. También se lo puede calcular por otro método, eso lo van a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces yo puedo sacar el coeficiente de cultivo también haciendo la evapotranspiración de cultivo, o sea, tengo dividido la evapotranspiración potencial y entonces veo el coeficiente. Pero hay otras fórmulas para determinarlo. Bueno, aquí vamos a lo que es ya la estrategia de riego en trigo. Entonces estas cosas ya las vimos, lo que tenemos que hacer es trabajar con estos elementos. El primer elemento lo vimos en el gráfico este de contenido de agua en el suelo, para distintos tipos de suelo en este caso, pero si tengo un solo tipo de suelo, un suelo limoso, trabajo con el valor ese, ¿no es cierto? Y voy conociendo qué contenido de agua diariamente, te lo hago a través del balance hídrico de cultivo. Y la sensibilidad, porque
La sensibilidad de cultivo me puede, de alguna manera, decir, bueno, yo no quiero tomar muchos riesgos cuando el cultivo es más sensible, entonces este límite de estrés, que yo acá lo puse en una flechita que como ustedes ven, está casi en la mitad, ¿no es cierto?, el 50%, lo puedo llevar a un 60%. Entonces yo me fijo cuál es la estrategia que quiero hacer, ¿no es cierto? Y en los periodos en que la sensibilidad prácticamente no tiene nada, no hay ningún problema de trabajar con este 50%, porque a partir de ahí es donde la raíz le cuesta, digamos, extraer agua, como dijimos antes, ya no es tan fácilmente descartable como la parte, los primeros 50, digamos, de capacidad de campo hasta esa flecha. O sea, con esto yo tengo que jugar continuamente, eso es estrategia, ver de cómo juego según el tiempo, según la fecha de cultivo, según cómo esté el clima, y según, en el caso de riego suplementario, las lluvias que yo he tenido durante ese periodo, que es importante ir teniendo en cuenta. Bueno, yo aquí hago las principales consideraciones que tendríamos que tener, casi en orden de prioridad, diría yo. Primero, disponer de un balance de agua en el suelo diario, fundamentalmente diario. Eso es fundamental. Vamos a ver algunas herramientas, hay varios balances, distintos software que nos facilitan hoy por hoy el cálculo de ese balance de agua en el suelo en forma diaria. Después es conocer las etapas de mayor sensibilidad, el grafiquito que le mostré antes, y conocer la capacidad de almacenaje de agua del suelo. Son esos dos últimos que le dije que hay que jugar un poquito con todo esto, ¿no? El conocer la capacidad de almacenaje del suelo es justamente para manejarnos con los valores esos que en distintos suelos son distintos, ¿no? Pero para mis suelos son siempre los mismos. Esto es lo que denominé yo la cédula de identidad de agua del suelo. Determinar la capacidad operativa y la eficiencia del sistema de riego. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque generalmente trabajamos esperando, ¿no es cierto?, que nos caiga una lluvia, viendo los pronósticos para saber cuándo nos puede caer una lluvia. Entonces, con el balance y viendo cómo está mi cultivo y a cuánto estoy de un estrés o no, voy a ir jugando con esos valores, y la capacidad operativa es importante, porque acá, por ejemplo, en la zona pampeana, ¿no? El problema que tenemos con los equipos automatizados de riego es que se han hecho de grandes dimensiones para que ocupen grandes superficies, pero tienen muy bajo milimetraje. La mayoría está entre 4 y 6 milímetros diarios, y hay veces que la demanda atmosférica supera esos valores holgadamente. Entonces, si yo estoy un día regando con un equipo de 4 milímetros y la demanda atmosférica de ese día son 6 milímetros, en realidad yo no estoy aumentando mi capacidad de almacenaje de agua, sigo perdiendo 2 milímetros. O sea, en vez de ir agregándole más agua para que mi cultivo no entre en estrés, solito entre en estrés aunque esté regando. Y esto realmente es un problema. Hay que saber administrar eso. Y después la eficiencia del sistema que utilice. O sea, si utilizo el viejo sistema de inundación, sabemos que la eficiencia de riego es malísima, o es muy baja, mejor dicho, no voy a decir malísima por ninguna forma de nada. Y si estoy con equipos automatizados como el de pivote central, donde la eficiencia es bastante alta, ¿cierto? Bueno, consultar los pronósticos de lluvia está entre medio de todo esto que les estoy mencionando. Y por último, cálculo de escurrimiento superficial del agua de lluvia, más que nada en zonas donde hay precipitaciones importantes y los suelos no tienen un muy buen drenaje. Para ello, si ustedes quieren, en uno de mis últimos trabajos de investigación, junto con el grupo que tenía de investigadores, se puede calcular a través de este modelo está calculado para la zona pampeana con menos de 1% de pendiente. Pero no hay pruebas, por supuesto, de esto sí hay, tenemos todos los datos para esta zona, por eso está validado este modelo, no para otras zonas, pero yo lo podría hacer extensivo a otras zonas que tengan
menos del 1% dependiente, porque el comportamiento del agua, y por supuesto dependiendo del suelo, ¿no? Que sean suelos parecidos a los que nosotros evaluamos acá, yo creo que pueden funcionar bien, con probablemente algún poco más de error, pero antes de no tener ningún valor puede ser importante. Bueno, ahí lo tienen. Cualquier cosa después, bueno, Valeria por eso les puede alcanzar a los que estén interesados. Bueno, muchas gracias y los dejo. Después todas las preguntas que ustedes quieran. Ahora los dejo con Julieta y que les comente de su charla, y después al último estoy a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. José, gracias. Estuvo muy interesante. Fuiste en tiempo súper bien, así que vamos a tener disponibilidad para poder sacarnos todas las dudas. Si te parece, José, dejas de compartir pantalla, así Juli se nos suma con su presentación. Les cuento a todos que pueden dejar las preguntas para que José al final les respondamos en vivo. Ya tenemos una, José, ahí en el chat, y también quiero que, bueno, esperemos que a Julieta no se le corte porque justo están arreglando la luz cerca. Juli, no sé si podés compartir ya. Bien. Te cuento, José, que ya hay gente de Perú escuchándote, así que bueno, internacional y latinoamericano el encuentro. Bienvenidos a todos de los diferentes países que se están sumando. Hicimos un censo, Juli, y José dio su marco en cuanto a todos los aspectos importantes que había que tener en cuenta a la hora de llevar esta planificación y esta estrategia de Río en Trigo. De este censo, ¿qué viste vos y qué puede sumar Quilimo como herramienta? Bueno, primero buenas tardes y buenos días a todos. Un gusto participar de este webinar junto a José. Justamente esta temática que nos está hablando Vale, yo les voy a contar ahora cómo trabaja Quilimo, un poco siguiendo el hilo de lo que nos contó José, cuáles son los ejes principales en los cuales se basa Quilimo para llegar a esto que estuvimos hablando un poco antes, que es el balance hídrico, y que es súper importante para saber dónde estamos parados y para conocer cuáles son los puntos críticos a lo largo de la campaña para tener buenos rendimientos en el cultivo de trigo en este caso. Así que bueno, empiezo contándoles un poco cómo funciona Quilimo, qué ofrece Quilimo. Quilimo es una herramienta que nos permite hacer un monitoreo de nuestros cultivos, ya que podemos visualizar el estado hídrico de los mismos. Por otro lado, es una herramienta de gestión, ya que nos permite tomar decisiones basadas en recomendaciones de riego que se generan en la plataforma. Por otro lado, es una herramienta que nos ayuda a aumentar la productividad, ya que podemos ahorrar hasta un 20% de agua y energía, lo cual todos sabemos que significan costos. Y por último, es una herramienta que nos da reportes, con los cuales podemos tomar decisiones a futuro. Bueno, un poco siguiendo esta línea, quería contarles cómo funciona nuestro sistema, tomando algunos datos y algunos conceptos que fue mencionando José. Estos son los tres ejes con los cuales funciona Quilimo. El primero son las imágenes satelitales. Voy a prender el puntero. Las imágenes satelitales, nosotros trabajamos con 5 satélites. Yo me voy a explayar un poquito más en esto, para qué los utilizamos, cómo los vamos a implementar en el balance hídrico, que sería el producto final. El segundo eje son los datos meteorológicos. Quilimo trabaja marcando un radio alrededor del campo, tomando las estaciones meteorológicas de acceso libre y utilizando algunos datos para calcular la demanda de los cultivos. También lo voy a explicar un poquito más en detalle. Y por último son los datos del campo. La fecha de siembra del cultivo, la variedad, cómo se hace ese riego, cómo son las estrategias de riego, la textura del suelo y la humedad de ese suelo al momento de la siembra. Bueno, un poco hablando del primer eje, que son las imágenes satelitales. Como dije anteriormente, Quilimo trabaja con 5 satélites, entre los MODIS, Landsat y Sentinel. Esto que ven acá es una imagen satelital, y lo que nosotros hacemos con esta imagen, que sería esta mitad del círculo, es tomar el dato de NDVI. El NDVI es el índice de vegetación de diferencia normalizada, o en criollo es un índice verde. Este índice verde lo que nos va a estar contando, diciendo, es el estado de la biomasa fotosintéticamente activa de ese lote. Este dato de NDVI de este lote, que va a ser para una fecha específica, en este caso es un ejemplo de un lote de trigo
del 22 de agosto del año pasado. Entonces nos va a dar un promedio del estado, como dije anteriormente, de este lote en ese día. ¿Y qué vamos a hacer con este dato o con este índice verde? Lo vamos a transformar en un dato de coeficiente de cultivo o KC. ¿Qué es este coeficiente de cultivo? José lo mencionó anteriormente. El coeficiente de cultivo nos muestra el desarrollo de ese cultivo a lo largo del tiempo. Este es, por supuesto, un ejemplo de trigo, donde vemos que parte en valores de 0,2, cuando el cultivo todavía no está sembrado, luego comienza a emerger, llega a valores máximos de 1, 1 y algo, y luego comienza la senescencia del mismo, por lo tanto, esta curva o este coeficiente comienza a descender. Por otro lado, el segundo eje, como les decía anteriormente, de los datos climáticos o meteorológicos que tomamos de estas estaciones son humedad relativa, temperatura, radiación y viento. Nosotros con la fórmula o con la ecuación de Penman y Montiel calculamos la evapotranspiración potencial. Esta evapotranspiración potencial es la suma de la evaporación del suelo y la transpiración de la planta con esas condiciones ambientales de ese día en particular. La evapotranspiración potencial, como bien la palabra lo dice, es un dato más bien teórico, o justamente potencial, que no está representando lo que pasa realmente en mi lote. Entonces, ¿cómo trabajamos en Quilimo? Esta evapotranspiración potencial la vamos a afectar por el coeficiente de cultivo, que como les contaba antes, calculamos a partir de las imágenes satelitales para obtener la evapotranspiración del cultivo o la evapotranspiración real. Esto que nos va a dar las pérdidas reales de agua del lote monitoreado, o sea, cuánto realmente voy a estar perdiendo ese estanque que tengo yo, que es el suelo. Entonces, todo esto que fui contándoles hasta ahora lo vamos a ver reflejado en un balance hídrico. ¿Y qué es el balance hídrico? El balance hídrico serían las ofertas de agua y la demanda de agua restadas para obtener el contenido de agua de ese lote en particular. En este caso, la oferta hídrica serían las lluvias, las precipitaciones que van ocurriendo durante la campaña, los riegos que vamos efectuando, más el estado hídrico inicial de ese lote, menos la evapotranspiración real, que ya les expliqué recién cómo la calculábamos. Un poco para mostrarles un ejemplo de un caso que tuvimos en nuestro sistema, vamos a hablar de un mismo lote, de dos campañas diferentes, que obtuvimos distintos resultados. Acá en este caso me gustaría que miren un poco de todos estos datos que yo les estuve contando de manera más teórica, verlo en un caso práctico, cómo se ven reflejados en los resultados finales, que en este caso son claramente los rendimientos. Tenemos el caso del rendimiento de la campaña 2019, que fue de 5.357 kilos por hectárea, versus el rendimiento de la campaña 2020, que fue casi 2.000 kilos menor. Bueno, vamos a ver qué factores podrían haber influenciado en este rendimiento final. Por un lado tenemos del lado izquierdo el gráfico con las curvas del coeficiente de cultivo de cada una de esas campañas. De la campaña 2019 tenemos en color azul y de la campaña 2020 tenemos en color rojo. La primera diferencia que se observa acá son las fechas de siembra. Sabemos que en la campaña 2019 la fecha de siembra fue más temprana, a finales de junio, mientras que en la campaña 2020 la fecha de siembra fue a principios de agosto. Entonces ahí ya tenemos una diferencia por lo cual los ciclos vemos que en la campaña 2020 es un poco más corto que en la campaña 2019. Vemos también que los valores máximos de la campaña 2019 fueron mayores, están pasando 1, que en la campaña 2020 que no llegan a 1. Por lo tanto, el área bajo la curva de las dos campañas es diferente y la del 2019 es mayor. Esto podría estar explicando el rendimiento, ya que el desarrollo de ese cultivo fue diferente en ambas campañas. Pero si nos vamos a los datos finos, que es lo que observamos en el gráfico de la derecha, donde tenemos la evapotranspiración real, es decir, la demanda real de ese lote en particular, comparada campaña tras campaña, los riegos, la lluvia y el agua útil inicial, o sea, el agua útil que yo tenía en mi suelo a la siembra, vemos que todos los datos son muy similares, excepto el riego. El riego en la campaña 2019 fue mayor, casi 60 milímetros, mayor que en la campaña 2020, lo cual puede explicar claramente que el rendimiento fue mayor en esta campaña anterior que en la siguiente. Para terminar,
me gustaría mostrarles y contarles cómo funciona el balance hídrico de Quilimo, cuál es su importancia y cómo podemos cruzar este balance hídrico con las necesidades que tiene el productor al momento de tomar decisiones. Este balance hídrico tiene en el eje de las Y valores en porcentajes que van de 0 a 100, que es el porcentaje de agua útil. Porcentaje de agua útil es el agua fácilmente disponible para el cultivo, que si bien lo explicó José antes, lo vuelvo a comentar. En este gráfico, el 0 sería punto de marchitez permanente y el 100 sería capacidad de campo. El agua útil, como ven acá, se va desarrollando en color azul a medida que pasa la campaña. Por otro lado, tenemos en color rojo el umbral de riego, que este umbral de riego se define con el productor y está basado en la estrategia de riego. Yo les voy a comentar bien cómo fue la decisión en cada una de las etapas de ese cultivo. Mientras tanto, en barras rojas tienen los riegos y en barras verdes tienen las precipitaciones que fueron ocurriendo a través del tiempo. Bueno, lo primero a observar en este balance es el agua útil inicial. Todos sabemos que el agua útil al momento de la siembra para una campaña exitosa en trigo es muy importante y en este caso vemos que es un buen ejemplo ya que el porcentaje de agua útil está por encima de un 80%, es decir, un contenido hídrico óptimo. Después vemos que el umbral de riego comienza la campaña con un 50%, es decir, que nosotros quisimos mantenernos durante el macollaje, durante el inicio de la encañazón, con por lo menos 50% de humedad en el suelo. Y después, como observan, hay una subida en el umbral, lo llevamos un 70%. ¿Por qué? Porque comenzó el periodo crítico de cultivo. Es muy importante en el periodo crítico, todos lo saben, no tener ningún tipo de estrés, por lo tanto tampoco un estrés hídrico. Entonces subimos el umbral, nos aseguramos una humedad en el suelo y esto nos va a asegurar de alguna manera el rendimiento final. Por último, bajamos el umbral un 50% porque al final ya del desarrollo fenológico del cultivo, sabemos que ese porcentaje de humedad sería óptimo. En conclusión, con Quilimo y este balance hídrico podemos monitorear el cultivo, su contenido hídrico en sus periodos más críticos y tomar decisiones a futuro. Ahí estaríamos. Ahí estamos. Genial, Juli, muchas gracias, súper completo. Vamos a ir preparándonos para las preguntas, dejamos esa slide ahí y le comparto a todos una pequeña encuesta para que nos puedan decir, para aquellos que estén interesados en recibir mayor información de Quilimo, si se quieren juntar con el equipo técnico, realizar una cotización para sus campos, ustedes pueden optar en pantalla y el equipo técnico de soporte se va a estar comunicando y evaluando específicamente cada situación que ustedes desean. Mientras nos preparamos para las preguntas, le pido a Jesús López y a Andrés Jiménez, que nos han dejado preguntas en el chat. Bueno, acá voy con la primera, José. Jesús nos pregunta, ¿cuánto permitir de consumo de agua disponible del total? Y si es igual el riego por gravedad al riego por goteo en trigo. Creo que hay algunas cosas que no están tan claras en la pregunta, ni siquiera yo las tengo súper claras. Pero la primera parte menciona de cuánto permitir del consumo del agua disponible. Vos hablaste algo de porcentajes, límites que deberíamos tener en cuenta en cuanto al manejo del agua disponible en el suelo. ¿Querés que refresquemos eso para Jesús? Sí, sí, cómo no. Bueno, sí, yo le había mostrado ahí un gráfico donde había distintos tipos de suelo, estaba el punto de capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, el agua útil, que es la diferencia, y más o menos la mitad, o sea, el 50% es agua fácilmente extractable, es decir, que ahí no hay ningún tipo de estrés para el cultivo. Y a partir de ese momento, si caemos debajo del 50% del agua útil total que yo tengo disponible, entonces empieza a haber estrés que van desde estrés leve al principio. Si bajo el 40 o al 30% ya los puedo considerar moderados, si voy más abajo, menos de ese porcentaje, el estrés puede ser muy fuerte hasta llegar al punto de permanente. Esa es la gráfica que le había mostrado, yo creo que ahí. Ahora, ¿cómo juega esto? Ya lo habíamos dicho también antes y creo que también lo mostró Julieta. O sea,
soy yo el que puedo tomar la decisión de decirme, bueno, si el cultivo tiene poca sensibilidad, en ese momento no hay problemas de que haya un estrés, el cultivo lo toma bien, digamos, siempre desde el punto de vista de la producción, ¿no es cierto? No es lo mismo un cultivo de producción de grano que si tengo un cultivo de hoja, como puede ser de lechuga o acelga, lo que sea. Yo lo que tengo que ver es qué me propongo yo. Entonces, tengo que analizar muy bien, primero tener esa curva de sensibilidad, eso hay infinidad de datos, ahora con internet lo podemos sacar fácilmente y están todos esos datos disponibles. Algunos por ahí, algún cultivo va a faltar, seguro, pero de los principales cultivos está más o menos el dato de sensibilidad. Y a partir de ahí, bueno, tomar la decisión, como mostró bien Julieta ahí, ese productor decidió que en el momento más sensible yo no voy a llegar hasta el 50. Llego hasta el 60. Cuando estoy en el 60 ya me considero que voy a entrar en estrés. La planta no entró todavía en estrés, pero no importa. Me aseguro de que en ese momento no haya ninguna deficiencia hídrica. Que tenga la suficiente reserva como si pasa algo, como que no tengo electricidad si es un equipo que trabaja electricidad, o no tengo la dotación de agua en el caso de iluminación. Porque nosotros decimos, todo es muy lindo, agarramos y regamos cuando estamos acá, pero tenemos que ver realmente si tenemos disponible el agua en ese momento. Si es por gravedad, a veces no tenemos disponible, la tenemos la semana siguiente. Entonces, todas esas cosas las tenemos que ir evaluando. Entonces, me tengo que dar ese margen. Yo tengo que ver cómo esa curva va cayendo en milimetrajes día a día, y entonces hago una proyección. Digamos, digo, bueno, de aquí a la semana que viene voy a entrar en estrés. Entonces, ojo, si mi manejo es de que me tarde una semana, tengo que hacer una semana antes de que entre en estrés, por más que me haya fijado un límite, ¿no es cierto? Y bueno, lo mismo con los equipos de riego automatizado, a veces se le corta la luz y no tienen, los que tienen buenos motores gasoleros no tienen ese problema, pero por ahí tienen un equipo que le tira 4 milímetros por día, entonces no puede pegar toda la vuelta para agregar el milimetraje. Entonces, todos esos cálculos hay que ir haciendo día a día. Eso es lo que es el manejo de un sistema de bajoreo. No sé si creo que contesté cualquier cosita que me vuelva a preguntar. Súper completo y mucho más amplio y abarcando muchos más conceptos, así que muchísimas gracias, José. Claramente iba a salir un tema y que me parece fundamental tocarlo. Gracias, Alejandro Aranda, por tu pregunta. En rendimientos de 80 quintales por hectárea. Se justifica el riego en trigo tomando en cuenta los costos energéticos. Esto es, creo que, un punto crítico, José, no sé si vos lo considerás así, el tema de los costos y pensar en el riego en trigo. Está hablando de producciones muy altas, ¿no es cierto? 80 quintales por hectárea. Eso se da en lugares donde realmente el trigo es, bueno, tiene todas las condiciones, digamos, para desarrollarse, y además, bueno, seguramente bastante agregado también de nutrientes, porque a veces no alcanzan, por más que sean buenos suelos, como tenemos nosotros acá, por ejemplo, en Balcarce o en Tres Arroyos. Bueno, eso es una cuestión económica, ya pasa de ser técnica, es técnica económica, es decir, yo me tengo que fijar a ver hasta dónde el aporte que hago de riego realmente, en cuanto al costo que yo tengo del milimetraje que estoy agregando, y lo que eso me puede aportar a la producción, es decir, cuánto más produzco y qué valor tiene esa más producción que yo tengo. Pero evidentemente para cultivos de esos altos rendimientos, normalmente tengo que estar, no le tengo que errar en un riego, o sea, mi cultivo siempre tiene que estar, o mejor dicho, mi suelo siempre tiene que estar en el estado de agua fácilmente extrautable. Si está ahí, está en muy buenas condiciones de agua, no necesito que esté en capacidad de campo, ¿no? O sea, puedo estar en el 90, manejarme entre el 80 y el 90, ahí está, es lo mismo, o sea, que tenga, al contrario, a veces hay cultivos, que no es el caso del trigo, ¿no? Pero a veces hay cultivos, nos ha pasado en la soja, que hemos agregado mucho más agua y lo que queríamos tener muy bien provisto de agua para que no tengamos ninguna duda de deficiencias hídricas, y se nos iba en vicio, lo que normalmente el productor llama irse en vicio, es una planta muy grande con muy poca fructificación al final, y con problemas a veces de enfermedad. Entonces, a veces es preferible que sufra un pequeño estrés y no que
que esté totalmente demasiado bien provista de agua. José, ahí nos contesta Alejandro que él te está haciendo la pregunta desde Chile, ¿sí? Y eso, digamos, es el promedio de rendimientos que están teniendo en Chile, son súper altos, como vos decías, muy buenos, así que, bueno, la pregunta venía desde Chile. Y voy con otra pregunta que nos hace Catriel Salio. En el caso de que existe un aporte hídrico por napa freática, yo sé que en varias zonas de la Argentina existe esa situación, ¿cómo utilizan esta variable en el cálculo de la necesidad de agua? Y si has tenido que trabajar con esta experiencia en la parte profesional de la carrera. Sí, he trabajado mucho sobre eso, sobre napas freáticas. Nosotros acá tenemos, bueno, en la zona que yo he trabajado, que es el sur de Santa Fe, hay muchos campos que tienen bastante alta la napa freática. Podemos empezar a hablar de napas freáticas, me tomaría un tiempo demasiado largo, pero a ver, voy a tratar de resumir. La napa freática es fluctuante, ¿no es cierto? Depende mucho de la lluvia, de la cantidad de lluvia de ese año. Cuando la napa freática está muy cerca de la superficie, a veces, generalmente, o diría siempre, trae problemas. O sea, muchos problemas por asfixia radicular, podredumbres, etc. Lo ideal sería tener una napa a 1 metro de profundidad que se quede estática ahí. Entonces, eso sería fabuloso. Pero bueno, no todas son buenas, ¿no? Pero bueno, en el caso de la napa freática, pues bueno, lo primero que tengo que tratar de determinar cómo fluctúa esa napa. O sea, eso lo puedo hacer con un freatrímetro perfectamente. Es sencillo de medir, digamos, y saber cómo me fluctúa durante el año. Lo voy siguiendo, digamos, la fluctuación que tengo y saber a qué altura la estoy teniendo y si esa se queda estática o no. Generalmente no está estática, depende mucho, porque es directamente proporcional a la lluvia. Es decir, ¿cuál es el problema? Dijimos que parte del agua cuando penetra de la lluvia, inunda todos esos canales, todo el espacio poroso, y parte de esa agua es libre. Esa agua tiene que ir hacia abajo, hacia los acuíferos. Si no va, o sea, que encuentra una capa impermeable a una altura cercana a la superficie, llamémosle 1,5 metros, 2 metros, depende, se queda ahí, o sea, se va acumulando ahí. Si llueve mucho, va subiendo esa napa. Si no llueve nada, va bajando, ¿no es cierto? Porque no hay capa permeable totalmente. Son semi-impermeables, realmente esas capas. Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Por eso digo, no vamos a meternos en el tema. Pero bueno, si yo tengo esa capa ahí, yo lo que tengo que también tener en cuenta es crecimiento de raíces. También hay un montón de trabajos. Yo tengo publicados varios trabajos de profundización, tasa de profundización de las raíces de distintos cultivos, por lo menos en los suelos nuestros, suelos que no tienen impedimento físico, ¿no es cierto? Y bueno, sabemos que los cultivos invernales, acá en nuestra zona, en la zona pampeana, llegan a 1,80 m, 2 metros de profundidad sus raíces. El cultivo de verano más o menos igual, no hay mucha gran diferencia, un poquito más quizás, girasol fundamentalmente. Bueno, si yo sé dónde tengo esa nata de agua, es como si yo tuviera al cultivo ese alimentándolo al límite, es decir, que tiene el agua disponible toda la que quiere en el momento que lo toma de esa napa. Agotar esa napa prácticamente es un trabajo casi imposible. Justamente a veces para sacar el agua de napas que están muy cerca de la superficie se utilizan cultivos para extraerla y tratar de agotarla. Se la agota un poco, pero va a depender de que no llueva. En cuanto llueve se vuelve otra vez a estabilizar, ¿no es cierto? A volver al mismo valor anterior. Entonces, aquí hay que jugar con eso. ¿Qué hago? Entonces yo hago mi balance, lo voy llevando bien, normal, como siempre. Tengo que regar si tengo deficiencia, dependiendo de la profundidad que tengan mis raíces. Si mis raíces llegaron, hacemos una suposición, al 1,20 m, y en el 1,20 m está la capa, la napa freática, o sea, la parte superior de la napa freática, entonces ahí ya mi balance no tiene mucho más sentido.
por supuesto, si me agota esa napa, la voy a tener que considerar, pero la raíz también crece. Entonces, ahí es un juego que hay que hacer, que lo vas haciendo con el fratrímetro, sabiendo de que, bueno, cómo va esa napa bajando y la tasa de crecimiento de la raíz de mi cultivo. Ahora, si la napa está por debajo de los 2 metros, no va a llegar a la raíz. Así que ahí olvídate, podés tener la napa, pero la tenés. De hecho, hay muchas zonas nuestras que la napa está a 4 metros, 3 metros 50, y algunas más profundas, por supuesto, pero bueno, digamos, eso es un poquito, no sé si apuntaba bien ahí la pregunta. Ahí Catriel nos va a poder decir si se respondió su pregunta. Yo creo que claramente, creo que me quedo, José, y corregime, que hay que conocer cómo es la fluctuación de esa napa a lo largo de la historia también, como conocer bien cómo se mueve para saber cuánto disponemos de esa napa a lo largo del ciclo, como el punto de partida, Claro, básicamente. ya hay antecedentes, porque el campo ya sabe, si yo tengo napa, yo sé que a veces la tengo cerca, porque ya se sabe eso, ¿no es cierto? Los molinos mismos se ve, a veces los pozos de los molinos viejos, que ahí está la napa, entonces hay antecedentes ya, no es que yo si sé una zona de que nunca me llegó hasta los 2 metros la napa, entonces, ¿para qué? Ahí esa zona ni siquiera lo monitoreo, pero si yo tengo antecedentes de que muchos años me llegó a 1 metro 50, entonces ahí sí pongo un fratrímetro o directamente lo miro del pozo del molino, el que tiene molino, qué sé yo. Hay distintos métodos para poder determinar. Bien. Vamos con Juli, porque tenemos una pregunta de Andrés Jiménez. Juli, es en referencia a un caso que vos estuviste mostrando, ¿sí? Lo que él nos pregunta es por qué, en base a lo que mostraste, hubo menos consumo en el segundo cultivo. No sé si vos nos podés ayudar a comprender ahí un poquito más la pregunta de Andrés, creo que tiene referencia a algo que vos estuviste mostrando recién. Perfecto. Bueno, el consumo está dado, como les expliqué en un momento, por las condiciones ambientales que van ocurriendo en ese año en particular. Y van a depender también fundamentalmente, como yo les contaba hace un rato, del desarrollo de ese cultivo, por lo tanto del coeficiente de cultivo y de las demandas reales. Por eso hay diferencias. Si ustedes se fijan en los dos casos que yo les mostré, la diferencia no era tan grande. Sí había una diferencia bastante más grande en el caso de los riegos, pero porque en este caso fue un productor que tuvo problemas operativos con los equipos, entonces no tuvo la posibilidad de aplicar el riego que necesitó para esa campaña. Eso es algo muy común y por eso es muy importante tener herramientas donde podamos entender y visualizar el estado hídrico real de un lote, porque eso nos da la flexibilidad para tomar decisiones, no solo en los momentos más importantes, sino cuando te pasa esto de que, no sé, tenés que mover el equipo para otro lote que lo necesita más o lo que sea, podés saber, bueno, no estuve regando en este tiempo, ¿cuánto tengo que reponer de todo lo que perdí durante los días que no pude aplicar un riego? Bien, buenísimo. Gracias, Juli. Y te hago una pregunta más que nos pregunta Fernando Vicente. Desde Chile, nos hace esta pregunta Sí. Fernando, y él nos dice que si ustedes, o sea, entiendo que con registro nos vamos a referir al monitoreo. Si hacen monitoreo en trigo y en otros cultivos, como puede ser una avena, un raps, que es creo que la colza, el raps para nosotros, y papa. ¿Cómo es el monitoreo y cuáles son las ventajas de poder contar con este tipo de tecnología, ya que podemos llegar a diferentes cultivos? Contanos un poquito ese marco. Bueno, como les hablé en un momento, nosotros con la información del suelo y del agua útil y sabiendo qué cultivo es, para determinar todas las otras variables al momento de calcular demandas y demás, podemos monitorear cualquier cultivo por más diferente que sea. En Quilimo trabajamos con un montón de especies distintas, desde cultivos extensivos hasta intensivos, cultivos de alto valor. Entonces eso no sería una problemática. La particularidad que tiene Quilimo, que lo mencioné en un momento, es que nosotros dividimos los sectores de riego por operatividad, digamos. Si vos podés regar este sector y recibir una recomendación y seguir esa recomendación en ese sector, se va a dividir de esa manera. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, por más que tengas cultivos diferentes, vas a tener el monitoreo particular de cada uno de los sectores, más una pantalla principal con un paneo general
de cuáles son los lotes que van a estar demandando más y menos, como para que vos puedas tomar una decisión. Pero siempre es particular de cada cultivo. Nunca te vamos a dar, no sé, un dato de casé de 2 cultivos mezclados, porque eso no tendría sentido. Así que en ese sentido todo es como específico. Bien, me voy con una pregunta que creo que la vamos a poder responder entre, bueno, un poco José y un poco Juli. Nos pregunta Sofía, José, ¿cómo se realizan las mediciones del potencial agua de la planta, en el caso de trigo? Y Juli después nos ayudas a cómo lo hace Quilimo. Bueno, arranco yo, en medio de investigación esto, porque realmente lo que se hace es con una bomba, que se llama bomba de Jolander, y con esa bomba, digamos, se saca de una hoja, digamos, y se determina ahí el potencial agua. Para tener esos valores de potencial agua, después me tengo que manejar todo con potencial agua, o transformarlos a milímetros de agua, pero digamos, la relación directa y la real, físicamente, cómo ocurre en la naturaleza, es a través de potencial agua. Es decir, que yo tengo flujo de agua de un potencial mayor a un potencial menor, siempre es así, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si produce flujo, si hay diferencia de potencial. Después están todas las resistencias que puede haber en el medio, o sea, si yo pienso que el agua está, como le dije antes, almacenada en el suelo, la tiene que absorber la raíz, al absorber la raíz ya encuentra una resistencia para el ingreso hacia la raíz, después atravesar todas las plantas con todas las resistencias, hasta llegar a la cutícula que tiene una resistencia terrible, no pasa, entonces pasa a través de los estomas, digamos, que son el intercambio gaseoso, pero también el intercambio de agua. Bueno, eso es muy sintéticamente, digamos eso, pero sí. Muy rápidamente, Te pero siga, Julieta, ¿cómo lo vas? ahí quería yo por ahí complementar con una parte, para no ir tanto a lo científico, como vos decís, con la bomba Jolander, por ahí es una herramienta mucho más común en cultivos intensivos para medir el estado hídrico de las plantas. Hay otras formas por ahí más prácticas o que se pueden utilizar un poco más para determinar la demanda del cultivo de manera extensiva para este tipo de cultivos que abarcan grandes superficies y que se requiere por ahí de estar como mucho más rápido a la hora de tomar la decisión. Contanos, Juli, cómo lo adquirimos para determinar la demanda. Bien, bueno, la determinación de la demanda, como les dije antes, era a través de la evapotranspiración real o la demanda real del cultivo, pero también lo podemos ver en algo que yo mencioné un poco por encima, que son las imágenes satelitales. Si la planta entra en un estrés o hay zonas que tienen algún tipo de estrés hídrico, podemos verlo en la imagen satelital, que nos va a estar mostrando el desarrollo de ese cultivo, pero también, y la parte más importante, como anticiparnos a que la planta no tenga ningún tipo de sufrimiento o ningún tipo de consecuencia por haber sufrido este estrés, es simplemente seguir el balance hídrico y estar chequeando el porcentaje de humedad, que como explicó antes José, es muy importante que tenga valores por lo menos por encima de un 30% de agua útil. Eso significa un 30% por encima del punto de marchitez permanente, donde la planta no puede tomar más agua por cuestiones de fuerza de extracción de las raíces del suelo. Entonces, bueno, básicamente se resume todo en el balance hídrico y en el contenido actual de agua del mismo, ¿no? Genial, Juli. Muchas gracias. Y me voy con una última, que nos están preguntando y creo un poco que ya has mencionado la respuesta, José, pero ya es la última que nos queda, es ¿con qué contenido de agua útil en el suelo o el límite inferior que debemos tener presente de humedad al inicio de la siembra de agua útil? ¿Cuál es el porcentaje que vos definirías como el límite que no podemos ir más abajo de eso para tener una emergencia exitosa o una implantación exitosa del cultivo? Bueno, va a depender mucho de la situación climática en el momento de la siembra, ¿no es cierto? Como ustedes saben, en la práctica generalmente se hace a ojo. Se ve si está con la humedad suficiente por el conocimiento, digamos, que cada uno tiene. Pero si queremos ser más estrictos, yo diría que para asegurarnos bien
de que haya una muy buena germinación, tendríamos que estar cerca del 80% de capacidad de cambio, o sea, de agua útil, mejor dicho, de agua útil en el suelo, en la superficie del suelo me estoy refiriendo, no en todo el perfil. Porque acá, cuando hablamos a veces como estuvimos hablando recién, de todo lo que es el contenido de agua del suelo, estamos hablando del contenido de agua del suelo explorado por las raíces. Entonces, dependiendo de si el cultivo es joven, menos volumen, pero a medida que va creciendo las raíces son más volumen. Acá estamos hablando de una semilla, es decir, la que le estamos poniendo máximo 5 centímetros de profundidad. Entonces, si son semillas más chicas, por supuesto, más arriba todavía. Entonces me tengo que asegurar ahí la superficie, ese porque es lo primero que se seca, o sea, bueno, yo no le mostré ninguna filmina porque no quería hacerla larga la charla, pero hay un gradiente tremendo en los primeros centímetros, porque la demanda atmosférica, que es altísima, estamos hablando, para que ustedes se den una idea, menos 15 bares es punto de marchitez permanente, ¿no? Y un día normal, soleado, con viento moderado, con temperatura media, estamos hablando de menos 2000 bares. O sea, estamos hablando de un gradiente terrible. ¿Qué hace que ese terrible gradiente nos saque toda el agua del suelo? La resistencia del suelo. Entonces, los primeros centímetros hay muy poca resistencia porque es directamente proporcional al espesor de ese suelo. Entonces, entonces ahí, en los primeros centímetros, el gradiente es terrible. A medida que va profundizando, el gradiente es menor. Y le digo más, para nuestros suelos, que son suelos francos, medios, a los 40 centímetros de profundidad, la demanda atmosférica ya no tiene efecto. O sea, el gradiente, la resistencia es tan grande del suelo que solamente puede extraer agua 40 centímetros. A ver, se lo digo de otra manera, por eso se hablaba antes de los barbechos, los famosos barbechos, dejar el suelo, digamos, barbechado, descansado, digamos. ¿Por qué? Porque la atmósfera saca agua, pero le saca hasta los 40 centímetros. El resto yo lo tengo ahí como un almacenaje permanente esperando que lleguen las raíces de mi cultivo. Por eso es importante el barbecho largo para que vaya acumulando agua. Todo eso, bueno, por eso ya nos metemos más en un campo más específico, pero eso es importantísimo. Por eso cuando se habla de evapotranspiración, es la evaporación, que es el agua perdida directamente del suelo hacia la atmósfera, es la que le saca del suelo, no de la planta, y la transpiración, que es el agua que pasa a través de la planta. Por eso se llama evapotranspiración. Y a medida que el cultivo va cubriendo más la superficie del suelo, es más transpiración que evaporación. Prácticamente la evaporación se hace casi nula, porque ahí empieza a ver la resistencia del canopeo. Y bueno, tendríamos que entrar también a mencionar muchas más cosas. Pero todos esos componentes van todos juntos, son todos factores que individualmente suman o restan, pero también interactúan. Entonces, es bastante compleja la cosa. Por eso, pero cuando yo siembro, tengo el suelo no desnudo, pero por eso se dice que lo mejor de todo es tenerlo cubierto con rastrojo o con paja, digamos, o material, digamos, muerto en superficie, porque ese material muerto también tiene una resistencia a la evaporación, o sea, la demanda de la atmósfera es tan grande que prácticamente abajo nos deja el suelo con prácticamente poca pérdida de agua en días como los que le comenté. Entonces, no sé si fui claro en la síntesis, ¿no es cierto? Porque es bastante complejo. Es complejo, es mucha información, así que espero que podamos haber respondido a Catriel que nos hizo esa pregunta. Y bueno, vamos a ir cerrando. Mientras yo vuelvo a enviarles la encuesta a todos para aquellos que quieren mayor información de Quilimo, decinos, José, ¿qué mensaje le dejarías a todos aquellos que tienen riego en trigo como el mensaje de clave para lo que es el manejo o la estrategia de riego como cierre? Bueno, ya más o menos lo mencioné con las consideraciones, ¿no es cierto? Sí, O sea, sí, sí. tener la célula de agua de milote es fundamental, o sea, la constante hídrica y el punto parité se hace una sola vez, así que una vez que la tenés listo, no es mucho trabajo, se hace con barreno, así que se puede, lo puede hacer cualquiera da servicios. El laboratorio después hay que llevarlo al laboratorio solo, por supuesto. La otra es lo fundamental, el balance hídrico. Yo tengo que saber cuánta agua tiene disponible en mi cultivo continuamente. Y tengo que tener en cuenta la tasa de crecimiento de las raíces. No se olviden de eso también, ¿eh? Porque evidentemente puedo tener agua abajo a capacidad del campo y las raíces todavía no llegaron, como el asunto de la napa.
y puedo tener arriba seco donde están las raíces, y entonces ahí se me complica un poquito la cosa. Creo que tengo agua, de hecho la tengo almacenada, pero no la tengo disponible para el cultivo, ¿no? Esto no lo hablamos porque no entré en lo que es la parte fisiológica del cultivo. Pero bueno, recomendación eso, tener constancia y después saber, bueno, los datos que yo les di, o sea, el equipo, la eficiencia, cuánta agua me brinda, en el caso de los automatizados, o cuándo tengo disponible o no tengo disponible agua, en suplementario o complementario, riego suplementario, tener en cuenta las lluvias, por supuesto, los pronósticos y demás. Y lo que es riego total es programación directamente. Uno programa y si llueve deja de regar y después sigue regando según el milimetraje que le cayó. Eso, la gente que está en zonas de riego y maneja riego la conoce bastante mejor que los productores que hacen riego suplementario. Bien, excelente. Juli, no sé si quieres dejarles un mensaje a nuestra audiencia de hoy. No, simplemente que es muy importante tener los datos y utilizarlos de forma correcta. Como vimos en la primera encuesta, muchos tienen todos los datos, los usan y los aplican, y otro pequeño porcentaje no, así que nada, es un consejo y creo que es el camino de la agricultura del futuro. Tomar decisiones en base a datos y llevar registros, cuán importante para manejo eficiente y para una buena estrategia de riego. Así con eso me quedo. Les agradezco a ambos por su participación, fue un placer haberlos tenido acá con sus disertaciones. Los invito a todos los que están del otro lado y que se quedaron y que nos escucharon y están atentos, a que el próximo jueves, si no me equivoco, en el próximo slide podemos ver que va a estar Claudia Galleguillos acompañándonos con certificado azul. Recordemos que Chile está firmando este convenio para lo que es la agroindustria con certificado azul. Nos va a sacar todas las dudas de cómo implementarlo y cómo llevarlo adelante en Chile. Así que si quiere sumar y conocer un poquito más de esta certificación en Chile, esta es la oportunidad para todos ustedes. En fin, ahora ya llegamos al final. Gracias José, gracias Juli, y nos vemos en el webinar. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego, gracias a todos, saludos.